Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 15 de agosto de 2025. Estamos cerrando esta semana, la mitad del octavo mes de este año. Una jornada importante en materia informativa. En este momento se lleva a cabo una reunión bilateral entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Se encuentran en la zona de El Petén, en Guatemala, que es una región selvática que comparten estos dos países junto con Belice en el sur de México. Es la primera reunión que sostiene la presidenta Sheinbaum con el presidente Bernardo Arévalo. Hay una conferencia de prensa en este momento. Los compañeros periodistas de Guatemala, de México y de Belice están en el momento de formular preguntas. Nos enlazamos unos segunditos para llevarle en vivo y en directo lo que sucede en la región de El Petén, en Guatemala. La reunión bilateral y si se estaría ampliando. Muchas gracias. Muchas gracias. Con México, de hecho, tenemos ya un marco de manejo migratorio que ha sido construido a lo largo de los años, especialmente en los últimos años, que ha venido funcionando de una manera muy eficiente. En el marco de esta reunión, lo que hemos visto es la conveniencia de definir un protocolo binacional de repatriación para personas migrantes, que es parte de estos nuevos fenómenos de la migración que estamos viendo alrededor, de cambios que están sucediendo más allá de nuestros territorios, pero que nos afectan directamente. Y entonces lo que estamos haciendo es afinando los mecanismos que tenemos para poder atender este protocolo. La presidenta Sheinbaum y yo hemos dado instrucciones a nuestros respectivos institutos de migración para que comiencen a elaborarlo, pero lo van a hacer sobre la base de una serie de arreglos y protocolos que ya están en práctica y que ya han permitido que el manejo de este flujo migratorio sea adecuado. Un caso especial es el de los desplazados, en donde nosotros, sobre la base de la experiencia que tuvimos el año pasado con un grupo de desplazados en Cuilco, estamos ahora atendiendo a otras comunidades que se desplazan a Guatemala. Lo que hemos tenido claro... Escuchábamos a el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en esta pregunta que le formularon compañeros periodistas en este encuentro bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a el tema común de toda esta región, la migración entre países, entre Centroamérica, México y hacia Estados Unidos. Un poquito más adelante le tendremos todos los detalles de lo que allí sucede. Está planeada también más tarde una reunión con el primer ministro de Belice en un encuentro trilateral para establecer los lazos que han existido toda la vida, pero para fraguar también una mirada hacia el sur, que va en sentido contrario a como fueron los gobiernos anteriores a 2018, que concentraron todo su interés en Estados Unidos y a veces también en Canadá. Como le digo, volveremos a esta conferencia de prensa y a este mensaje, a este encuentro bilateral un poquito más adelante. Ahora comencemos de una vez con nuestro servicio informativo. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en donde abordó los temas de seguridad fronteriza, infraestructura, así como medio ambiente, y resaltó los lazos de fraternidad y compromiso entre ambas naciones para prosperar en la región. Estados Unidos instrumentó el uso de la fuerza militar en el Caribe contra grupos que consideran organizaciones terroristas. Esta decisión apunta al gobierno de Venezuela, que tras sancionarlo por acciones antidemocráticas, ahora lo acusa de estar relacionado con los cárteles de la droga.
Inaugura la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el primer espacio de desarrollo y esperanza, denominado Edén Mestizaje, en el Parque Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo Amadero. Cuenta con tirolesa, zona de escalar con 11 metros de altura y un carrusel. En un encuentro a favor de Palestina convocado en la Cámara de Diputados, legisladores y representantes diplomáticos se han pronunciado en contra del genocidio y a favor de la paz. La embajadora del Estado palestino en México, Nadia Rashid, destacó que defender a su pueblo es defender el derecho internacional y el futuro de todos los pueblos. Aprueba Congreso de la Ciudad de México modificaciones a la Ley de Cultura Cívica. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all the nature wild is free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the sound was played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. ¿Y por qué escuchamos a Madonna y particularmente con esta canción? Bueno, porque La Isla Bonita, que es el nombre de esta composición que tuvo mucho éxito cuando se dio a conocer, fue inspirada justamente en una playa en Belice, en donde, pues sí, Madonna al parecer pasó ahí algunos días y pues decidió pues escribir esta canción. La playa se llama San Pedro, las playas de San Pedro, que pues todavía hasta hace unos años era una zona pues prácticamente rural. Los visitantes, muchos de ellos no necesariamente de América Latina, sino europeos y estadounidenses, pues se mueven en torno a la vida cotidiana de los pueblos ribereños. Es parte del atractivo que ha cobrado fama entre los famosos del espectáculo, entre ellos Madonna, inclusive también Leonardo DiCaprio se compró una islita, un terrenito nada más de 42 hectáreas, el Cayo Black Dador, que es de Leonardo DiCaprio y que ahí construyó un hotel ecológico, empezó un proceso de recuperación del entorno ambiental de El Islote, en fin, que hay en Belice muchas sorpresas. Y el tema aquí es que en realidad, aunque es parte de nuestra región, geográficamente pertenece a Centroamérica, políticamente y también en cierta manera social y culturalmente tiene su mirada, su acento en otro lugar. Belice fue hasta 1981 colonia británica. De ahí empezó el dominio de los ingleses desde la época colonial. Ese lugar fue refugio de piratas, de corsarios ingleses que tenían ahí su refugio y que se dedicaban a asaltar a los galeones españoles que llevaban pues madera, llevaban telas, pero sobre todo llevaban oro a España. Y ahí tenían un lugar ideal porque la zona donde se escondían, donde tenían su territorio, pues eso tiene uno de los reservas de arrecifes más grandes del mundo y pues les permitía mantenerse literalmente a salvo de la represalia de los españoles. Belice es un territorio de los más pequeños del mundo, también de nuestro continente. Oficialmente forma parte de la Commonwealth, que es la Comunidad Británica de Países, y se rige bajo el sistema parlamentario de Reino Unido. De hecho, su máxima autoridad es el rey Carlos.
Entonces sí tiene varias características Belice, y todo esto vale la pena comentarlo al inicio de este servicio informativo, porque hay esta reunión trilateral entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño. Van a dialogar esta misma tarde. Y entonces, pues sí, pensamos que es importante darle una miradita a ese nuestro vecino tan desconocido, y que tiene algunas de estas sorpresas, como esta que inspiró a Madonna para esta canción tan movidita que acompaña de pronto ahí alguna tardecita coctelera en alguna playa, y que también pues tiene una relación histórica con nuestro país por diversas razones. Así es que pues con Madonna, con la reina del pop, una de las cantantes más populares del mundo occidental, nos quedamos unos segunditos, pausa, y ya regresamos. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo, usted se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto, por ejemplo, WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @Imer_noticias. Así nos ubica en X, antes Twitter, y en Threads, en Hilos, o bien en Instagram y en Facebook nos llamamos Imer Noticias. Yo me llamo @Najar en X. Ahí me puede también encontrar. Estamos a la espera de todos sus comentarios, sugerencias, críticas, señalamientos, lo que usted guste y mande. Y de una vez le quiero comentar algo rapidísimo antes de terminar con el saludo protocolario de todos los días. Mis colegas de la BBC, mis excompañeros, de pronto tienen algunas publicaciones que llaman mucho la atención, y esta en particular, que es de las informaciones, de las notas más vistas en su portal, y es una reflexión a propósito del cine. Mis compañeros luego tienen algunos encabezados un poquito largos, pero bueno, le voy a leer el encabezado de esta nota de la BBC. ¿Por qué gustan películas que son realmente malas y cuáles han sido las peores del cine? Y parte de la tesis de que hay películas que son pero tan malas, que luego mucha gente las ve y entonces son tan malas que salen buenas. Y pues la verdad que yo dije, pues sí, la verdad es que a mí me ha tocado ver algunas, pero pues me gustaría invitarle de una vez, cuéntenos cuál es la peor película, la película más mala, así en esta categoría, una película pero tan mala, que a lo mejor puede resultar buena de tan mala. Sí debe haber alguna, yo tengo por ahí mi listita, pero nos gustaría escuchar la suya para compartir que es viernes. Ya andamos casi de fin de semana, y nunca está de más tener un poquito de relax, porque la información sí de pronto se nos pone densa. Así es que ahí está la invitación abierta. Cuéntenos cuál es la peor película, la más mala que usted ha visto y que quisiera compartirnos. Si le parece, que sea anónimo, para que no diga que no vamos a decir quién lo comenta, porque luego van a decir, mira, anda perdiendo el tiempo ahí. Pero no, en realidad sí, hay esta participación que nos gustaría tener con usted, esta interacción. La película más mala, aquí estamos a la espera. Y mientras termino mi saludo, le mando un abrazo fuerte de parte de todo el equipo de Imer Noticias, que trabaja día y noche para mantenerle muy bien informada, informade. Y aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción, y en los micrófonos, Alberto Nájar. Vamos a dar paso entonces a las noticias. Se reúnen México, Guatemala y Belice.
Es un encuentro que ha iniciado en la parte bilateral. Como le comentábamos hace unos minutos, se llevó a cabo este mensaje a los medios de comunicación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de México y el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala. Más tarde se va a sumar el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, para sostener un diálogo trilateral sobre varios temas, desde seguridad, suministro de energía, migración, proyectos de infraestructura, turismo, en fin, todos los detalles los tiene nuestro compañero Abye Vargas, que está muy pendiente de estos encuentros. Abye, muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio del Acento aquí en Imer Noticias. Pues sí, reunión importante para toda la región, pues alrededor hoy de las 11 de la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, arribó a Petén, en Guatemala, en donde pues la recibió el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. En conferencia de prensa conjunta que apenas terminó hace unos minutos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pues hablaron sobre los temas de seguridad fronteriza, infraestructura, energía y medio ambiente, y resaltó las raíces de la cultura maya que unen a ambas naciones, así como siglos de lucha por la soberanía e independencia y el derecho a decidir el propio destino. Escuchemos a la presidenta de la República. En seguridad, para que nuestras fronteras sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combate el crimen que atenta contra su bienestar. En infraestructura ferroviaria, con el impulso de proyectos ferroviarios que conecten nuestras economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional. En energía, con soluciones limpias y sustentables que nos permitan crecer sin comprometer el futuro de las futuras generaciones. En medio ambiente, unidos en la defensa de la riqueza natural que compartimos desde los bosques y selvas hasta los ríos y lagos que son fuente de vida para nuestras comunidades. Y en cooperación para el desarrollo de nuestra frontera y de nuestros países, que nos hará más prósperos con polos de desarrollo para el bienestar. Y bueno, Alberto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que la colaboración y coordinación entre México y Guatemala pues no es una opción, sino un deber fraterno. En tanto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dio noticias muy importantes, además de que resaltó igualmente la cultura maya que une a ambos pueblos, pues anunció el acuerdo de un protocolo entre México y Guatemala para la repatriación de migrantes segura y digna, pues señaló que los tiempos en la región han cambiado. Escuchemos. En los tiempos que corren, no basta con reconocer el pasado grandioso que compartimos. Tenemos la alta responsabilidad de luchar por la dignidad actual y por las posibilidades de futuro que nuestros pueblos tienen y deben aportar al mundo de hoy. Y lo hacemos con un compromiso compartido con principios de justicia social, de lucha por la democracia y la libertad, de convicción en la vigencia de los derechos humanos, que son el fundamento que orienta a nuestros gobiernos en su gestión pública. Y bueno, en conferencia reconoció las iniciativas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de conectividad. Pues dio a conocer el inicio de los estudios de factibilidad y de negociaciones para conectar el Tren Maya con Guatemala, además de con Belice posteriormente, así como el proyecto de conectar el sur en Tecún, Humán y Ciudad Hidalgo, que permitirá pues la conexión entre ambos pueblos, ¿no? Y bueno, este anuncio de la conectividad ya se había dado a conocer en conferencia de prensa en la mañanera por la presidenta de la República, y pues ya hoy es un hecho con este anuncio. Y como bien lo adelantaste, Alberto, más tarde se reunirá o van a tener una reunión trilateral la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, en donde dialogarán sobre la iniciativa de la Gran Selva Maya. Esa es la información, Alberto. La información puntual. ¿A qué hora está programada esta reunión trilateral? Más o menos a las 5:30, 6 de la tarde. Tiempo de nuestro país. Estaremos entonces muy pendiente. Gracias, Abye. Pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Sí, varios de los temas que se abordan ahí es el proyecto de la Gran Selva
maya. Recuerde usted que hay una región muy, muy extensa entre Guatemala, Chiapas y un pedacito de Belice que forma parte la misma región de biodiversidad, la región de la selva de la Lacandona, que pues ha estado bajo asedio en varias partes de tanto México como de Guatemala. Hay también conversaciones sobre comercio internacional. Chetumal tiene frontera, está pegadito ahí a Belice a unos cuantos kilómetros, y durante mucho tiempo fue un puerto franco. Ahí era un sitio, una zona libre, una zona franca, donde pues no se cobraban impuestos y se podía comprar mercancía de cualquier tipo y a un precio pues realmente muy, muy bajo. Esto quedó regulado a partir de 1994 con el Tratado Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció también condiciones especiales para esa región. Es pues una zona importante para nuestro país por varios aspectos. Como le comentábamos, tendremos todos los detalles en nuestras emisiones de Imer Noticias. Nosotros acá tenemos también otras cosas. Sheinbaum responde a Trump: tú no mandas. Y es que, bueno, Donald Trump, quien por cierto ya acaba de llegar a Alaska, ya se dio un apretón de manos con Vladimir Putin. Van a tener una reunión bilateral en ese estado estadounidense que algún tiempo fue de Rusia, y van a hablar de varios temas. Uno de ellos, si se acuerdan, sobre Ucrania. En realidad la agenda tiene otros asuntos de interés para ambos presidentes. Llegó Vladimir Putin primero, después aterrizó Donald Trump. Se dieron un saludo, se apretaron las manos, se estrecharon las manos, posaron para la foto, subieron a la limusina del presidente Donald Trump y arrancaron rumbo hacia las conversaciones. Una limusina que, por cierto, está raspada. En la transmisión alcancé a ver que tiene sus rasponcitos ahí en la limusina. Usted me va a decir, bueno, ¿y eso qué? Pues es que se supone que tienen que tener, es el automóvil más cuidado del mundo, y a ver si le cambian el aceite. Pero bueno, esa es otra historia. Ya ve que es viernes, andamos ahí como digamos en mood light. El tema que le vamos a presentar sí es muy serio, porque ayer Donald Trump, en una conferencia en la Casa Blanca, conferencia de prensa, respondió a una pregunta de los periodistas a propósito de la respuesta que ha tenido México en materia de seguridad, particularmente el reciente envío de 26 personas que estaban en prisiones de nuestro país acusadas de narcotráfico. Y básicamente Trump dijo que México hace lo que él quiere, lo que él le indica, al igual que Canadá. En poco tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un video que grabó en un lapso pues muy breve en la Cineteca de Chapultepec, donde se encontraba, donde dijo básicamente pues que lo entienda quien lo quiere entender. En México quien manda es el pueblo. Este mensaje lo reiteró esta mañana en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Chetumal, en Quintana Roo. Dijo la presidenta sobre estas declaraciones de Donald Trump que, bueno, él, el personaje, el empresario, tiene una forma muy particular de expresarse y ciertamente no quiso entrar en más polémica. Vamos a escucharla. Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Hablando de Estados Unidos. Sencillo y así de importante. Y es que, como le comentaba ayer en la Casa Blanca, pues el presidente Trump habló y dijo eso justamente, que México y Canadá hacen lo que nosotros les decimos. Lo comentó en la conmemoración del 90º aniversario de la Ley de Seguridad Social allá en Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Ahora saben que fue importante, y México y Canadá hacen lo que les decimos. Teníamos dos fronteras horribles, norte y sur, pero ahora algunos dicen que es un milagro. Ahí pues lo que dijo el presidente Donald Trump, la respuesta de la presidenta Claudia
Sheinbaum. No es la primera vez que el presidente estadounidense reacciona de una forma muy distinta a lo que en horas, a veces hasta horas antes, había mantenido como una posición. Cambia de punto de vista de una forma muy acelerada. Hay quien dice que es más bien una teoría del loco, así le llaman, la teoría del loco, para tratar de desconcertar a sus adversarios, pero pues en realidad también hay quien dice que se debe a algún problema personal de Donald Trump. Al final del día, la respuesta de la presidenta Sheinbaum es esa: en México el único que manda es el pueblo. Y a propósito de temas de la mañanera de la Conferencia del Pueblo, hoy se abordó también un caso que tiene que ver con Estados Unidos, donde empresarios mexicanos fueron detenidos, acusados de formar parte de una red de sobornos con funcionarios de petróleos mexicanos. La presidenta Sheinbaum dijo que estos contratos de los que se habla en este caso fueron cancelados en cuanto se detectó este intento de soborno a funcionarios. Ocurrió entre 2019 y 2021. De hecho, el mismo exdirector de Pemex, ahora director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, lo dijo a periodistas en Chetumal, que sí, efectivamente había ocurrido este intento de soborno y el caso está ya en la Fiscalía General de la República. También la presidenta Sheinbaum habló sobre este presunto desabasto que existe en algunos estados de la República, desabasto de gasolina y diésel. Nuestra compañera Jessica Leal nos tiene todos los detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se identificaron contratos vinculados con sobornos a funcionarios de petróleos mexicanos entre 2019 y 2021 durante la administración de Octavio Romero Oropesa, pero señaló estos no se concretaron, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los empresarios mexicanos Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien fue candidato del PAN al gobierno de Campeche, por haber sobornado a funcionarios de Pemex. La presidenta indicó que tales contratos se cancelaron cuando se tuvo conocimiento. En la conferencia matutina que se llevó a cabo en Chetumal, Quintana Roo, Sheinbaum anunció que la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informará la próxima semana lo que sucedió y quiénes intentaron realizar esos sobornos. Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro la próxima semana para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento de estos contratos. Entonces, para que, digamos, no sea quien fue director de Pemex, sino la propia Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien informe de qué fue lo que ocurrió en aquel momento. Es decir, aprovechando la presencia del señor exdirector, cuando se tuvo conocimiento de este ilícito, ¿se detuvo en ese momento? Sí. Siendo el señor Octavio Romero director. Sí, se tiene toda la información. Se dio información de las personas, una que está detenida y otra que está fugitiva. La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, pero en el momento que se tuvo conocimiento, se suspendieron esos contratos. Entonces, toda la información detallada de lo que pasó, cómo pasó, y si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres también. Por otra parte, la presidenta afirmó que no hay desabasto de combustible en Chiapas, Nuevo León, Estado y Ciudad de México. Expuso que la interrupción reciente en la distribución de combustible en algunos estados obedece a inconvenientes con los contratos de operadores de pipas que ya se están resolviendo. No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos de transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo. Y si es un tema de transporte, preguntarle, presidenta, ¿qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado? Sí, una parte de estas pipas seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Ese es parte del tema que se está viendo en este momento, pero
pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto, se está atendiendo. Esto luego de que Petróleos Mexicanos confirmó afectaciones temporales en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y área conurbada debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, por lo que se han instrumentado acciones inmediatas para reforzar el suministro. La empresa del Estado precisó que durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto para incrementar la operación. Cabe mencionar que en la zona sur de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, automovilistas han reportado desabasto de gasolina, principalmente en Milpa Alta, Chalco y Coapa. En Nuevo León, automovilistas también reportan escasez de gasolina en San Nicolás de los Garza y Santa Catarina, donde varias estaciones de servicio permanecen cerradas por la falta de combustible. En el caso de Chiapas, medios locales informaron que trabajadores jubilados y pensionados de Pemex cerraron de manera indefinida la terminal de almacenamiento y distribución en Tapachula para reclamar atención médica. La protesta ha generado un desabasto de gasolina que afecta a 16 municipios de la frontera con Guatemala, entre ellos Tapachula, Cacahuatán y Tuxtla Chico. Desde el lunes, la región enfrenta escasez de combustible, lo que ha desatado compras de pánico y largas filas en las estaciones de servicio. Algunas estaciones permanecen sin gasolina, mientras que otras solo operan a ciertas horas. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ahí pues la información referente a Petróleos Mexicanos. Hay en lo que mencionaba la presidenta Sheinbaum sobre este caso de intentos de soborno de algunos empresarios que fueron detenidos en Texas. Se refería a uno que fue candidato del Partido Acción Nacional. Es Mario Alberto Ávila, fue candidato del PAN al gobierno de Campeche, muy cercano a Juan Camilo Muriño, que fue secretario de Gobernación en el periodo que en el periodo que ocupó el gobierno de México Felipe Calderón, y fue candidato del PAN a gobernador de Campeche. Bueno, está detenido ahora acusado de corrupción por participar en una red de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos. Otro detenido es Alejandro Rovirosa Martínez. Ambos vivían en Estados Unidos. Están señalados de entregar sobornos para obtener contratos para sus empresas y también para otras compañías con las que han estado vinculados. También sobre Pemex se dio a conocer la detención de quien fuera director de petróleos de esta paraestatal en el periodo de Enrique Peña Nieto, Carlos Treviño, quien fue señalado de participar en otra red de corrupción de sobornos, en ese caso de la contratista de la constructora brasileña Odebrecht. Este personaje al parecer se fue señalado por Emilio Lozoya, también director de Pemex, de haber recibido recursos de procedencia ilícita para otorgar contratos a Odebrecht, esta que fue en su momento catalogado por el Departamento de Estado como el mayor escándalo de corrupción de la historia de América. Así lo definió el Departamento de Estado de Estados Unidos, y son pues parte de los asuntos que se trataron en la mañanera de El Pueblo y las vinculaciones que ocurrieron con quienes gobernaron el país hace algunos años. Vamos a seguir con más noticias en cuanto se reciban, en cuanto se produzcan. Aquí las tendrá en tiempo real. Llegan más turistas estadounidenses a México. Y es lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Le habíamos nosotros informado en esta semana que el número de visitantes a nuestro país, sobre todo visitantes internacionales, pues está en aumento. Pasó de 41.7 millones de personas en el primer semestre de 2024 a 47.4 millones en el primer semestre en este 2025. De estos, una cantidad importante vinieron de Estados Unidos. De hecho, el número de turistas de ese país aumentó 2.4% con respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Turismo está haciendo una promoción muy importante de todo el país.
Fíjense los datos, las cifras que presentó ayer la Secretaría de Turismo en el primer semestre de 2025. Las llegadas de visitantes internacionales a México pasó de 41.7 a 47.4 millones de llegadas internacionales. Y en el caso de turistas, que quiere decir que se quedan más de un día en México, es 21.8 en el primer semestre a 23.4, es decir, 7.3% más. Los visitantes estadounidenses en México en el primer semestre subieron 2.4%. Los canadienses 11.8%. Y el tercer país que más nos visita, o bueno, tercera región, es Reino Unido, 0.6%. Ahí pues los datos sobre visitantes extranjeros, particularmente procedentes de Estados Unidos, aumentó su número a pesar de que la Casa Blanca emitió una alerta de viaje para que procuren no visitar ciertas regiones de nuestro país. De hecho, tiene a 30 de los 32 estados de la República con cierto nivel de riesgo, según el gobierno de Estados Unidos. Solamente, pues sí, prácticamente todo el país está en la mirada del gobierno de Donald Trump, que también mantiene una mirada muy crítica de desconfianza hasta con sus propios aliados. Inglaterra, España, Alemania y Francia tienen también alerta de viaje. Trump los considera peligrosos para los estadounidenses. Lo bueno que son amigos, es lo que cualquiera podría llegar a pensar. En esta información vinculada al turismo, la presidenta Sheinbaum también respondió a cuestionamientos sobre la construcción del Tren Maya. Hasta el 11 de agosto ha transportado más de 1,5 millones de pasajeros. Escuchemos. Al 11 de agosto, el número de pasajeros en el Tren Maya, desde el primer momento que empezó a operar, es de 1,504,319. Y cada mes es mayor. Por supuesto, en vacaciones, en época vacacional, pues es mayor que en época no vacacional. Pero se sigue incrementando el número de visitantes y de pasajeros en el Tren Maya. Hay algunos tramos que son más utilizados que otros. Y recuerden que están por llegar más trenes, que le va a dar mayor capacidad también para poder operar todavía con mayor número de pasajeros en toda la península. Hay pues la información sobre el Tren Maya, la información que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en esta mañana en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Chetumal, Quintana Roo, donde, por cierto, la gobernadora de esa entidad informó que en lo que va de este año se han recolectado más de 60,000 toneladas de sargazo. Esto gracias al trabajo de 11 sargaceras costeras, una transoceánica y 22 embarcaciones menores. Hay 9.5 kilómetros de barreras antisargazo que se han tendido a lo largo de las playas, cerca de las playas de Quintana Roo, particularmente la Riviera Maya. Vamos a escuchar a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Somos punta de lanza en la región al ser el estado que más ha invertido en entender el impacto y los posibles usos del sargazo. Somos el único estado del país con un centro de monitoreo del sargazo operado con tecnología satelital en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Esto nos permite conocer su llegada en el momento justo y su volumen con anticipación. También contamos con un semáforo que marca por color qué cantidad de sargazo tiene cada playa y cuáles están libres de la macroalga. Gracias a su apoyo incondicional, querida Presidenta, y con la firma del convenio y de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar será una realidad. La finalidad es impulsar la valorización y la optimización de los recursos y la gestión de los residuos. Sumado a que hoy el sargazo, la macroalga, ya es producto pesquero. De forma paralela y porque también es fundamental, nos hemos reunido con empresarias y empresarios para evaluar y desarrollar hasta 140 productos derivados del sargazo. Y con todo el equipo de Medio Ambiente Federal nos hemos reunido con científicas, científicos, la academia, la Secretaría de la Tecnología para poder llegar a conclusiones sobre cuáles de estos productos a través de la ciencia pudieran ser viables.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, a pregunta de una compañera periodista, que las playas de nuestro país son del pueblo y no se pueden privatizar. Esto ante las denuncias que se han presentado por daños ambientales en la isla de Cozumel y la privatización que existe de esos sitios de descanso. Escuchemos. Las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales. Sí. Y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse. Entonces, ahí en los lugares donde no hay acceso a la playa, tiene que abrirse acceso público a las playas. Y eso es lo que estamos trabajando en distintos lugares. Con gusto lo vemos para Cozumel. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de pues este proceso de privatización de las playas que es un fenómeno, un problema en pues prácticamente todos los centros turísticos de nuestro país. Los grandes hoteles pues cierran la entrada, el acceso a los habitantes de los lugares de donde se ubican y también a visitantes nacionales sobre todo, y pues tienen que pagar para estar allí o de plano hospedarse en esos sitios. Y pues esto tiene una larga historia. En algún momento Manlio Fabio Beltrones, que fue senador del Partido Revolucionario Institucional, impulsó una reforma legal en 2015, según recuerdo, para permitir que se pudieran comprar playas mexicanas por parte de extranjeros, algo que no está permitido y que en su momento pues causó también polémica, porque según lo que decía el entonces senador, era que se pretendía dar certeza a las inversiones extranjeras, pero pues en realidad lo que se trataba era de abrir la puerta para que llegaran cualquier cantidad de personas y se terminaran de quedar con esos espacios que ya de suyo propio pues son de unos cuantos, porque así es la realidad en algunos sitios como la Riviera Maya y en otros grandes destinos como es Los Cabos, por ejemplo. Atrás de todo de este señalamiento de la presidenta Sheinbaum hay una historia que siempre vale la pena recordar. Y ya que estamos en temas también vinculados con asuntos internacionales, con la relación México-Estados Unidos, con esta alerta de viaje emitida por la Casa Blanca, bueno, hay también información de otro tipo que atañe a ambos países. Hace unos 20 minutos, no, un poquito más, media hora, se dio a conocer un acuerdo entre las Secretarías de Agricultura de México y la de Estados Unidos a propósito de la exportación de ganado en pie bovino mexicano hacia Estados Unidos, afectado por la decisión de cerrar la frontera por brotes de gusano barrenador. El secretario de Agricultura de México, Julio Verdegué, y Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, firmaron el plan de acción de APHIS-SENASICA para el control de esta plaga. El plan fue elaborado por expertos mexicanos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, y también del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, APHIS, de Estados Unidos. Este primer documento establece pues varias acciones, metas, presupuestos, protocolos técnicos que tienen que ver con todo el comercio de este bien que es el ganado bovino. Entre los acuerdos que se lograron es un control de la movilización del ganado, una vigilancia de la dispersión de la plaga, una vigilancia permanente, importaciones y movimiento de ganado desde Centroamérica hacia México regulado, de hecho tendría que ser extremadamente supervisado porque de hecho la plaga de este gusano entró por Centroamérica, vigilancia también permanente en animales domésticos y fauna silvestre cercana a los ranchos, a los sitios de crianza de los hatos ganaderos, y lineamientos para atender rápidamente posibles problemas por brotes de gusano barrenador y evitar suspensiones en el futuro. También incluye este plan medidas que propuso México y que reconoce Estados Unidos, entre ellas un protocolo para la importación segura de ganado a través del mar, por barco, que no sea solamente el cruce terrestre como ahora se lleva
a cabo y criterios de movilización de ganado dentro del territorio nacional que solo podrán llevarse a cabo desde corrales certificados por Senacica de salida, pues de origen, hasta corrales también certificados de destino del ganado, a donde lleguen. La Secretaría de Agricultura informó en un comunicado que este plan se firmó esta misma mañana prácticamente, y entre los otros compromisos está también la construcción de una nueva planta para producir hasta 100 millones de moscas estériles a la semana, y se va a construir en Metapa de Domínguez, Chiapas. De hecho ya estaba ahí, más bien se va a reedificar. La idea es intensificar la campaña de control y erradicación del gusano barrenador. Y este tema también es importante porque resulta que Estados Unidos posee la patente en el mundo de la producción de estas moscas estériles, que son las más eficientes para controlar el gusano barrenador, y hace algunos años cerró su planta, la que tenía en Chiapas, y redujo la producción de la otra que tiene en Centroamérica, en Panamá, y esto provocó pues que la disponibilidad de moscas para combatir esta plaga pues bajó, y entonces ocurrió lo que ya ha ocurrido. Trump pone en alerta al Caribe. Esto forma parte de una crisis que está en crecimiento y que se empezó a forjar hace algunos días, cuando el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado concretamente, anunció de forma inédita una recompensa de $50 millones por la captura o datos para poder capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto que puede sonar un poco ridículo si tomamos en cuenta que todo el mundo sabe en dónde está Nicolás Maduro, forma parte de una estrategia de amedrentamiento del gobierno derechista de Donald Trump y de su grupo de supremacistas que pretenden imponer no solamente su modelo ideológico, sino también su modelo económico en América Latina. Y si me apura un poquito más, en el fondo, además de este argumento que sí existe, porque sí se la creen, lo que hay es un interés por quedarse con las reservas petroleras de Venezuela, que son de las más grandes de todo el mundo, y también de las reservas de tierras raras que existen en las regiones selváticas de Venezuela. Ese es parte del objetivo de Donald Trump: presionar, amedrentar, tratar de ablandar al gobierno de Nicolás Maduro para obligarle a firmar un acuerdo a conveniencia, ni siquiera de Estados Unidos, de los aliados empresarios de Donald Trump, como ocurrió de hecho con Volodymyr Zelensky de Ucrania, a quien también prácticamente arrodilló y le obligó a ceder una buena parte de sus recursos naturales en favor de quienes Donald Trump elija. Eso quiere aplicar Donald Trump en Venezuela, y ha enviado, inclusive ha desplegado una fuerza militar, embarcaciones estadounidenses que se encuentran en la región de El Caribe, y algunos sobrevuelos también en aguas internacionales hasta ahora, pero que pretenden mandar este mensaje de imponer miedo a el gobierno de Venezuela y con esto también al resto de América Latina. Nuestro compañero Luis Camarillo nos informa. Ayer jueves, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe, es decir, al norte de Venezuela. Lo anterior como parte de una nueva política del gobierno de Donald Trump que prevé el uso de la fuerza militar contra cárteles del narcotráfico. Este despliegue de fuerzas aéreas y navales incluye aviones espía, buques de guerra y al menos un submarino de ataque, según fuentes citadas por la agencia Reuters. Posteriormente a esta orden, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó que se desplegaron fuerzas aéreas y navales en esa zona para enfrentar a los cárteles, entre ellos el cártel de los Soles, del que se acusa de ser cabecilla al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo a comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existen en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en las Cortes Federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. El objetivo, Maduro. Previamente, el pasado 7 de agosto, el gobierno de los Estados Unidos incrementó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto del presidente venezolano, acusándolo de liderar el Cártel de los Soles, una organización criminal que colabora con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. En este contexto, Washington designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista global y acusó a Maduro y a altos funcionarios de su gobierno como sus líderes, pero Estados Unidos cambió la acusación habitual contra Maduro de liderar un régimen antidemocrático y ahora lo acusa de liderar un cártel de las drogas. La fiscal general estadounidense Pam Bondi calificó la recompensa como histórica y describió a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. En esta administración no es la primera vez que Washington busca polemizar con Caracas. A 2 semanas de que Donald Trump asumiera su segundo mandato presidencial, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la incautación de un avión de Maduro. Indicaron que la aeronave fue utilizada por altos funcionarios venezolanos para viajes internacionales que violaban sanciones estadounidenses, por lo que este avión fue confiscado en la República Dominicana durante la visita oficial de Rubio. La gira de los acuerdos. A 10 días de la nueva administración federal, el secretario Rubio viajó a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, de donde consiguió valiosos acuerdos bilaterales. Ese último país insular atrajo la atención de Estados Unidos por sus depósitos de tierras raras, esenciales para tecnologías avanzadas. En ese viaje, Rubio enfatizó la necesidad global de acceder a estos recursos, buscando limitar la influencia de China en la región. Lo que yo sé es que al mundo le va a hacer falta acceso a tierras raras para todas las tecnologías que son clave en este nuevo siglo y todos los avances tecnológicos que esperamos por delante, e incluso tecnologías que se utilizan en la defensa, pero también en todas las tecnologías avanzadas de esta nueva era. Y creo que un país amigo, aliado, en nuestro hemisferio, que tenga acceso a eso, es algo muy positivo y estamos dispuestos a ayudar a que puedan desarrollar la riqueza de República Dominicana. Es de ustedes, es de este país. Lo que estamos como socios para ayudarlos a desarrollarlo, porque prefiero que sea aquí a que estés en manos de un país que no es amigo, que no es aliado en el otro lado del planeta. Y es que China no solo posee la tecnología para explotar las llamadas tierras raras, un conjunto de 17 elementos químicos cuyas aplicaciones industriales están más que presentes en la cotidianidad, sino que tan solo en 2023 el país asiático registró el 69% de la producción mundial de tierras raras. Hay que destacar que la distancia directa entre las capitales de República Dominicana y Venezuela, Santo Domingo y Caracas respectivamente, es de 916 kilómetros. Defender la democracia. Desde 2005, Estados Unidos ha impuesto sanciones específicas a personas y entidades venezolanas que han participado en acciones antidemocráticas. 20 años después, la estrategia de sanciones de Washington dio un vuelco a argumentar acciones gubernamentales relacionadas con el narcotráfico. Pero desde el gobierno de Hugo Chávez, Caracas ha denunciado que Estados Unidos busca una intervención para hacerse con el petróleo venezolano, el mayor con reservas probadas a nivel mundial. Así lo explicó en 2009 Chávez a la periodista colombiana Victoria Dávila. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia recién. Yo te voy a decir la causa más importante de todo esto, y ustedes los colombianos, colombianas, deberían entender, hacer un esfuercito por entenderlo, los que no lo entienden. Está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbo, y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma durante 100 años. El petróleo, Vichy, el petróleo. Otras tierras raras. Con el desarrollo mundial de nuevas tecnologías, se requieren recursos de las llamadas tierras raras, y Venezuela es rica en diversos minerales, lo que representa una oportunidad estratégica para diversificar su economía y fortalecer sectores como la industria tecnológica y la energía. Como parte de su búsqueda de tierras raras, Donald Trump ha puesto en la mira de Washington a Groenlandia y Ucrania.
En la primera, el magnate republicano ha insistido en que la enorme isla formará parte del territorio estadounidense, y en la segunda llegó a un acuerdo con Kiev para que se les garantice las tierras raras que hay en ese país a cambio de ayuda militar para seguir enfrentando a Rusia. Analistas consideran que el plan anticárteles de Trump es un pretexto más para hacerse con los recursos naturales de Venezuela. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Y pues esta pieza de nuestro compañero Luis Camarillo a propósito de la crisis, sí, vamos a llamarle de esta manera porque en cualquier punto puede haber alguna consecuencia importante, no necesariamente una escalada militar, pero sí el pretexto para aplicar cualquier tipo de sanciones comerciales, que es algo en lo cual Donald Trump ha hecho gala desde que llegó a su gobierno el 20 de enero pasado. Y que tiene toda la posibilidad de hacerlo porque cuenta con el respaldo no solamente de su Congreso, sino también, pues ni modo, de algunos países aliados en Sudamérica, uno de ellos Argentina, con su controvertido presidente Javier Milei. El tema también llega a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntaron su opinión sobre este asunto y se pronunció de esta manera. Informó el secretario de Marina en el gabinete, tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur, entre Panamá y Sudamérica, es decir, entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques. Sobre ello, nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Mire, antes de irnos a una breve pausa, déjenme comentarle rapidito lo que ocurre en estos momentos. Ya están en Anchorage, están reunidos Vladimir Putin y Donald Trump, ya posaron para la foto, ya llegaron las primeras imágenes de televisión de su encuentro. Están muy sentaditos ambos en un salón, en sillones muy, muy cómodos, muy sonrientes. Vladimir Putin inclusive hasta se permitió una broma, algo dijo, no se le entendió mucho qué fue lo que dijo, pero algo señaló. Están muy, muy contentos, en un tono muy, muy amistoso, se voltean a ver con cariño, están también muy, muy sonrientes. Los periodistas están también a la espera de que haya algún pronunciamiento conjunto que podría ser en unas cuantas horas allá en Alaska. En fin, que todo parece estar como una gran reunión de cuates, como muy ad hoc, porque pues es viernes, a esta hora, las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, ya un poquito más tarde en Alaska, los viernes de sobremesa. Generalmente ya termina la chamba, ya estuvo muy agotador el día, sobre todo en la Casa Blanca, en el Kremlin. Bueno, pues es la hora de la botana. Sí, pues ahí van a ver qué es lo que le sirven a uno, si pide 1 o 2 copitas. En fin, están ya bien, bien contentos celebrando el viernes con esta cara de grandes cuates. Y por eso, como le decimos en este espacio de Imer Noticias, de a pronto, a veces la música nos ayuda a entender eso que nos cuesta trabajo ponerle en palabras, la música siempre ayuda a distender la situación un ratito más, después de que se alargue la sobremesa y pasen de los aperitivos ya al digestivo, el café con coñac y el postrecito y todo. Ya va a llegar el mariachi, ya van a empezar a pedir las primeras canciones. En fin, todo en un gran ambiente de mucha camaradería. Y para acompañar justamente a estos dos nuevos grandes cuates, escuchemos esto. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo nuestras vías de contacto: 5566-312427, 5566-312427. También nos puede escribir a @Imer_noticias. Es nuestro nombre en X, antes Twitter,
y en Threads, en hilos, o bien escríbanos a Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo, en Instagram y en Facebook. A mí me ubica en X como @anajarnajar. Estamos pendientes de sus comunicaciones. Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Vamos a conversar en este momento con Isidro Cisneros. ¿Cómo estás, Isidro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. Un gusto poderte saludar y a tu amable audiencia también. Muchas gracias. ¿Cuál es la propuesta editorial para este viernes? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del gran Aristóteles. Y la obra lleva por título Política y Políticas. ¿Por qué y cómo releer a Aristóteles hoy? Es una obra que fue editada por la Universidad de Pavía en el año de 2024 y sus autores son Silvia Gastaldi, quien es profesora de Historia de la Filosofía Antigua en la Universidad de Pavía, y Giovanni Battista, quien es historiador de la política en la misma universidad. Este libro, Alberto, propone una relectura contemporánea del pensamiento político de Aristóteles. Su objetivo es revitalizar el debate sobre la política con mayúscula, especialmente en un contexto como el actual, que está marcado por la apatía y el desinterés ciudadano hacia la participación pública. A través de las enseñanzas aristotélicas, los autores abordan preguntas fundamentales como ¿qué significa afirmar que el ser humano es un animal político? ¿O cómo se organiza la vida en común? Estas y otras cuestiones sirven de punto de partida para reflexionar sobre la importancia de la participación activa en la vida pública, destacando tanto los derechos como los deberes de los ciudadanos. Los autores señalan que la política es la actividad humana que tiene por objetivo organizar y gobernar la vida en común dentro de una sociedad. Además, que la política involucra la toma de decisiones colectivas sobre cómo se distribuyen los recursos, cómo se ejerce el poder y cómo se establecen y aplican las normas y leyes que rigen la convivencia. Agregan que la política es el proceso mediante el cual los grupos humanos toman decisiones, negocian intereses y resuelven conflictos. Y en este sentido son 4 las funciones principales de la política. La primera, gobernar, que es establecer y mantener el orden social mediante instituciones como el Estado. En segundo lugar, legislar, que es crear y aplicar leyes que regulen la convivencia social. En tercer lugar, representar, que significa que los ciudadanos puedan, a través de los partidos, las elecciones y los gobiernos, expresar y canalizar la voluntad del pueblo. Y finalmente, en cuarto lugar, resolver conflictos, es decir, mediar entre los intereses individuales y los intereses colectivos para mantener la cohesión social. Los autores también hacen referencia a la relación existente entre política y poder. Señalan que la política se encuentra intrínsecamente vinculada al poder, entendido como la capacidad de influir o de imponer decisiones. Este poder puede ejercerse de manera legítima, por ejemplo, en una democracia, o de manera ilegítima, por ejemplo, en las dictaduras o en los regímenes autoritarios. En consecuencia, la política es fundamental en la vida en sociedad, ya que establece el marco en el cual se toman decisiones que afectan a todos. La política es también clave para buscar la justicia, la equidad y el bienestar colectivo. Por ello, los autores recuerdan que existe una filosofía política, una psicología política e incluso una teología política, que existe la política y también las políticas, e igualmente que existe la historia política, la geografía política, la economía política, sin faltar la ciencia política que se apoya en la sociología política y en las doctrinas políticas y otras disciplinas. Existe la política interna e internacional, la política comercial, liberal, conservadora, proteccionista, financiera, tributaria, demográfica, social, industrial, agraria, sanitaria, educativa, expansionista, energética, revolucionaria, progresista y cultural. Además,
son formas de la política, el ambientalismo, la anarquía, el anticapitalismo, el anticomunismo, el antifascismo, la aristocracia, el absolutismo, la autocracia, el bipartidismo, el capitalismo, el clericalismo, el clientelismo, la democracia, el reformismo, el socialismo, etcétera. Con esto, los autores desean reafirmar que el individuo, por lo menos en Occidente, vive una dinámica social plenamente atravesada por la politicidad y que los mismos términos de sociedad y civilización solo tienen sentido en una óptica política. De esta manera, la política como la entendemos hoy, dicen los autores, debe su canonización al filósofo griego Aristóteles, quien no fue el primero en usar el término política, pero después de él no se ha usado esta palabra sin hacer referencia al título de sus lecciones, que confluyeron en un escrito orgánico agrupado en los 8 libros que llevan por título Política. Su obra, pues, estudia en modo sistemático el nacimiento, el desarrollo y las modalidades del gobierno de la polis, que es la forma organizativa de la antigua Atenas. Aristóteles es el primer filósofo que hace de la política una forma de saber autónomo que confluye conjuntamente con la ética en el ámbito de las ciencias prácticas propuestas para el estudio de los comportamientos humanos. Existe un vínculo estrecho entre la ética y la política, pero también una diferencia, Alberto. La política desempeña un rol preeminente y no por casualidad es definida por Aristóteles como una ciencia arquitectónica, porque está destinada a desempeñar un rol directivo respecto de toda la organización de la ciudad y de los roles desempeñados por todos los ciudadanos. Aristóteles ofrece las primeras nociones fundamentales para una reflexión sobre cómo se han modificado históricamente conceptos como ciudadanía, constitución o sistema político. El individuo, en cuanto a animal político, dice Aristóteles, tiene la tendencia a construir en torno a sí mismo relaciones con sus similares, que no están simplemente basadas en una jerarquía dictada por la fuerza física, típica de la manada, sino más bien él tiende a crear verdaderas organizaciones políticas complejas orientadas a alcanzar el objetivo por el cual cada uno de nosotros vive, que es el de vivir bien y no simplemente poder vivir conjuntamente. Finalmente, Alberto, las imperfecciones del individuo, dice Aristóteles, se superan solamente en su vida comunitaria y en las reglas que le permiten a esta existencia funcionar de manera armónica. El individuo no está hecho para vivir solo, porque su fin natural es la integración de la comunidad política, Alberto. Sin duda, Aristóteles siempre es una guía en momentos en los cuales el ejercicio político se confunde y pues existe siempre la tentación, Isidro, de creer que esto que vivimos ahora es la realidad y un futuro, pues ya un destino manifiesto, Isidro. Por eso siempre es importante volver a los básicos, creo yo. Los clásicos mantienen una vigencia y una actualidad, y es también una invitación para pensar, digámoslo así, una utopía razonable, la posibilidad de mejorar esa comunidad política con más justicia, más libertad y más democracia, Alberto. Que al final del día ese debería ser el propósito. Te agradezco tu propuesta editorial de este viernes, Isidro. Te mando un abrazo, deseándote como siempre buen fin de semana, conjuntamente con tu amable audiencia. Igualmente, otro abrazo, que descanses. Chao. El doctor Isidro Cisneros, nuestro colaborador, y esta propuesta. Hay que volver a los básicos, a los clásicos. Aristóteles siempre nos ayuda. Ordenan licencia y placas para scooters en Ciudad de México. Vamos a información un poquito más terrenal, literalmente más terrenal, porque en Ciudad de México el Congreso estableció reformas a la ley de movilidad que obliga a los usuarios de bicimotos y scooters a que obtengan placas para sus vehículos, tengan licencia de conducir y acaten todas las regulaciones del reglamento de tránsito. Karina Cuevas, ¿de qué se trata? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con gusto esta tarde. Así es, efectivamente, este mediodía en sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma a la Ley de Movilidad de la capital
que establece reglas concretas para la movilidad de motocicletas y vehículos eléctricos que alcancen una velocidad por encima de los 25 kilómetros por hora y circulen en la capital del país. Como tú lo dijiste, estamos hablando de los llamados scooters, de las bicimotos. Y bueno, efectivamente estas modificaciones obligan a los usuarios de estos, mini vehículos a tener licencia de conducir, así como cumplir con otras regulaciones similares a las que tienen todos los usuarios de motocicletas. Obviamente esto ante el incremento de accidentes ocurridos en las calles de la capital del país. Y bueno, en esta ocasión no hubo ningún posicionamiento en contra de las bancadas partidistas. Con 58 votos a favor, los legisladores capitalinos aprobaron este dictamen de la Ley de Movilidad que conjunta las propuestas hechas por la jefa de gobierno Clara Brugada y el diputado panista Federico Chávez. Escuchamos a este diputado panista. La reforma que hoy aprobamos lo hace con una lógica sencilla, regular por lo que realmente importa, la potencia y la velocidad, y no solamente por el cilindraje de estos vehículos. Primero, actualizamos la definición de motocicleta para incluir las unidades de motor eléctrico de potencia continua nominal mayor a 1 kilowatt o que superen los 25 kilómetros por hora. Segundo, precisamos que vehículo motorizado es el que excede 25 kilómetros por hora, ya sea de combustión o eléctrico, y por lo tanto entran en el régimen de obligaciones. Y bueno, con estas modificaciones se crea la categoría de vehículo motorizado eléctrico personal para los vehículos que tienen manubrio y asiento, acelerador independiente y 2 o más ruedas que cuenten con motor eléctrico con capacidad de desplazarse a esta velocidad determinada de 25 kilómetros por hora. Todo conductor de este vehículo motorizado deberán contar, obviamente, y portar licencia de conducir, como lo hacen todos los usuarios de motocicletas. Y con estos cambios, quienes circulen en este tipo de vehículos eléctricos podrán ser sancionados si no cumplen con estas modificaciones. Obviamente tendrán prohibido circular por las aceras, ciclovías y carriles confinados para el transporte público, con multas que van de 20 a 30 unidades de medida y actualización UMA, que equivale a 2.262 a 3.394 pesos. Y bueno, también te quiero comentar, Alberto, que el Congreso de la Ciudad de México aprobó hoy también la ley, modificaciones, reformas a la Ley de Cultura Cívica que establecen infracciones contra la seguridad ciudadana relacionada con la ocupación de la vía y el espacio público, es decir, se determinan multas también para los llamados franeleros. Alberto. Hay pues esta nueva iniciativa, más bien estas modificaciones a la Ley de Movilidad de Ciudad de México. Muchas gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes también para ti. Y sí, efectivamente, esas modificaciones se hicieron esta mañana y es importante porque ha habido un incremento, pues sí, alto en el número de accidentes, en este caso de motocicletas, que casi se duplicó en los últimos años y una buena cantidad de personas sufren lesiones a veces graves porque pues no llevan casco las personas que conducen las motocicletas, conducen con una total imprudencia, no hay una certeza cuando se conduce un automóvil de 4 ruedas de qué es lo que puede suceder. Y en algunos momentos en Ciudad de México sí es un riesgo para la movilidad de todas las personas que están en las vías, las vialidades de la capital, porque sí, en cualquier momento puede ocurrir un percance. En esta misma ruta hay también en los últimos, un par de años más o menos, empezó también a aumentar la cantidad de estos vehículos que son como patines del diablo, me quiere usted, para ponerle un ejemplo muy, muy gráfico, pequeños vehículos eléctricos que alcanzan velocidades de hasta 30 kilómetros por hora algunos y que el tema es que se conducen
con muy poca precaución. Muchos de los usuarios, al considerar que no es una motocicleta, que no es una bicicleta, ni mucho menos un coche, pues no toman las precauciones. Se suben a estos vehículos sin casco y ponen en riesgo no solamente su integridad física, sino también las de otras personas. Es pues el propósito de esta modificación a la ley de vialidad, las leyes de vialidad de Ciudad de México, el que haya más seguridad para todas, todos, todes. Y sobre este punto conversamos, nos enlazamos con el diputado Víctor Hugo Romo, es miembro de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso Capitalino. Diputado, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, ¿cómo estás? A tus órdenes. Gracias, diputado. ¿De qué se trata en esta modificación? ¿Por qué hacerlo específicamente en este tipo de vehículos, diputado? Mira, esto se llama la micromovilidad o la electromovilidad, y hoy pues miramos en las calles scooters, motopatines, motos eléctricas, hasta bicicletas eléctricas de alta potencia, que no se regulaban, que no se tenía un estándar, que no se mantenía una especificidad en la ley o en el reglamento, y que existieron alrededor de 600 muertes el año pasado derivado a este tipo de incidentes provocados por vehículos, en este caso eléctricos, y por eso quisimos meter una regulación que haga que se mantenga regulado, que se tenga por peso, por kilometraje, y que también se le permita a cualquier usuario que compre y que quiera circular, pues que no evite circular por banquetas, que se priorice al peatón, el espacio público, y a los vehículos no motorizados, menores de 25 kilómetros, con peso bajo, y también se exige que exista un permiso, una licencia para quien utilice este tipo de aparatos por peso y mayores de 25 kilómetros de circulación, y en este sentido pues ya se tendrá que solicitar, ya se tendrá que verificar quién es el usuario, ya se tendrá que poner una placa a estos vehículos, ya se pedirán permiso, ya se tiene que generar una licencia y se tiene que generar todos los estándares de acuerdo a la ley de movilidad. Esto va también en concordancia con la Ley Federal de Movilidad y de Seguridad Vial a nivel federal, en la armonización, y se armoniza en este sentido con una iniciativa que presentó la jefa de gobierno, Clara Brugada. Se aprobó por consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, el Congreso, hace algunos minutos, y pues ya pasa a que se publique y que ojalá en máximo 15 días pues entre en vigor y se modifique, obvio, el reglamento para que se determinen las especificaciones técnicas de más detalle. Diputado, ¿la licencia de los usuarios de este tipo de vehículos es similar a la de otros conductores como automóviles o motos? Se va a homologar seguramente, más eso se tendrá que ver en el reglamento, pero se va a homologar a la de las motos, que es muy probable que sea muy similar, no solamente en los mismos requisitos de licencia y permiso, sino también en los mismos requisitos que debe de mantener el usuario para su circulación, y también pues seguramente lo propio en el costo que deriva esta licencia en materia recaudatoria. Diputado, de estos vehículos son utilizados también por menores de edad. ¿Qué restricciones habría en este caso? Acuérdate que en las motos se especifica la edad y se especifica criterios para su uso. Se podrán seguir usando aquellos menores de 25 kilómetros y aquellos menores que tengan un peso muy liviano, por parte todavía de menores de 16 años,
pero en aquellos que gocen de velocidad mayor a 25 con un peso medio, se tendrá que homologar al mismo modelo de una moto motorizada, que equivale a un permiso después de los 16 y a una licencia después de los 18. Diputado, ¿hay sanciones para quienes infrinjan este reglamento? Sí, los mismos que son las sanciones de las motos. Igual se viola el reglamento de tránsito, hay una sanción pecuniaria o una sanción de corte cívico, como lo marca ya el propio reglamento de tránsito, la ley de movilidad actual. Finalmente, diputado Víctor Hugo Romo, integrante de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de Ciudad de México, ¿nos recuerda cuándo podría entrar en vigor estas modificaciones? Hoy se aprobó en la sesión extraordinaria, se envía el día lunes al gobierno de la ciudad para que se publique en el diario de la Ciudad de México, y yo creo, es un cálculo personal, que será al menos de 15 días entrando el día lunes. Entonces yo creo que antes de que termine el mes ya se podrá entrar en vigor estas nuevas leyes que van en concordancia con una prioridad, que es cuidar la vida de la gente, la vida de los usuarios y de la vida de los que se mueven en esta ciudad. Pues es muy importante esta legislación y seguiremos pendientes el curso de los próximos días. Diputado Víctor Hugo Romo, gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. A tus órdenes, cuídate, hasta luego. Hasta luego, diputado. Él es integrante de esta Comisión de Movilidad. Se aprobó esta iniciativa de ley hace un ratito, esta misma mañana, sé que será una hora, un par de horas más o menos. Ya se aprobaron las modificaciones al reglamento de tránsito, la ley de movilidad de la capital del país, para que los usuarios de estos scooters, bicicletas eléctricas y otro tipo de vehículos motorizados o no motorizados, pues estén regulados, algo que es realmente necesario, y no se trata de ninguna manera de tratar de impedir el derecho a la libre circulación, sino que tiene que haber un punto básico de protección a la integridad física de los propios usuarios. No sé si a usted le ha tocado en Ciudad de México, que circula por vías de alta velocidad como el Periférico en el segundo piso, o Circuito Interior, o alguna otra avenida, y se encuentra de pronto con alguien que va con su scooter ahí, con audífonos, bien feliz, y en lugares, en carriles donde corren riesgo no solamente de su integridad física, de que se puedan tropezar una cosa ahí, porque las calles no están necesariamente muy limpias de basurillas o de piedrillas, sino que la visibilidad de los conductores de automóviles particulares o de camiones se reduce bastante. Y el riesgo de un accidente está allí por la imprudencia de quienes utilizan estos aparatos como si fuera un juguete. Y el tema es que, como ya nos comentaba nuestro entrevistado, puede tener riesgos serios. 600 personas murieron en 2024 por el uso de estos vehículos en Ciudad de México de una manera imprudente. Más voces mexicanas en contra del genocidio. Vamos a cambiar de tema porque Gaza, Palestina, la barbarie, el genocidio, el homicidio, el asesinato, la falta de humanidad de Benjamín Netanyahu y de los israelíes sigue presente y no la vamos a olvidar. Hoy en la Cámara de Diputados hubo un encuentro convocado por legisladores para hablar en favor de la paz, pero sobre todo el respeto a la vida de las niñas, niños, mujeres palestinas. Nuestra compañera Claudia Telles estuvo allí. ¿Qué pasó, Claudia? Buenas tardes, cuéntanos. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio, en el marco de la Conferencia Internacional por Palestina en México que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.
Legisladores, así como representantes diplomáticos y de organizaciones civiles se pronunciaron en contra del genocidio y a favor de la paz en esa región del mundo. En un videomensaje, la embajadora del Estado palestino en México, Nadia Rashid, destacó que defender a su pueblo es defender el derecho internacional y el futuro de todos los pueblos. Destacó que el genocidio que Israel comete en contra de su pueblo ha dejado unas 60,000 personas muertas, entre ellos más de 20,000 niñas y niños. Señaló que el hambre ha sido utilizada como arma y se han destruido hospitales y escuelas. Denunció además que se busca eliminar la posibilidad de un Estado palestino. Vamos a escuchar. Defender Palestina es defender el derecho internacional y el futuro de todos los pueblos. La autodeterminación de nuestro pueblo no se borra con muros ni checkpoints. Seguiremos resistiendo en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y en la diáspora hasta vivir libres, con dignidad y derechos plenos. Este encuentro es un llamado a la acción. Sigamos organizándonos hasta vencer toda forma de opresión, racismo y supremacismo, incluido el sionismo. En tanto que la morenista Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, destacó la urgencia de cambiar el destino de un pueblo que enfrenta una maquinaria de despojo y violencia. Con la voz entrecortada al hablar sobre la situación que enfrenta la población, sobre todo niños y niñas, dijo que el hambre no puede ser utilizada como un arma de guerra. Es necesario, afirmó, un llamado urgente a la paz. Vamos a escuchar. Esta realidad interpela a todas las naciones del mundo. No podemos ser neutrales ante la injusticia. Es nuestra responsabilidad exigir el levantamiento inmediato de todo bloqueo que impida el acceso de ayuda humanitaria y unirnos a un llamado urgente a la paz. Reza Parsatabal, cónsul de la República Islámica de Irak, pidió ser la voz de los oprimidos del mundo. Vamos a escuchar. Nos encontramos en una de las etapas más difíciles de las relaciones internacionales, como si la ley. Quizás no podamos impedir los abusos y los genocidios, pero al menos podemos ser la voz de los oprimidos del mundo. Si guardamos silencio ante la agresión y la prepotencia, es posible que un día nosotros mismos seamos víctimas de esta misma tiranía. Nelson Ocaña, representante de la Embajada de Cuba en México, también expresó su solidaridad con Palestina. Vamos a escuchar. La causa palestina es hoy la causa de la humanidad y no podemos sentirla como ajena ni distante. Hoy van por el pueblo palestino y mañana no sabemos por quién irán. Realmente condenamos en los términos más enérgicos el brutal genocidio que se comete contra el pueblo palestino y le reafirmamos que Cuba siempre estará con la causa palestina y con las causas nobles de la humanidad. Algunos de los participantes en este foro, integrantes de organizaciones sociales, pidieron romper relaciones diplomáticas con Israel y se comprometieron a enviar ayuda humanitaria al pueblo palestino. El reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Sí, esta comisión que se instaló formalmente una comisión de amistad para atender el tema de Palestina. El Congreso de la Unión ha tomado ya estas determinaciones. Inclusive el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, planteó en algún momento la posibilidad de que se abra el refugio a las niñas y niños palestinos que son las víctimas favoritas del genocida Benjamin Netanyahu y de los israelíes que están en búsqueda de interrumpir la vida, la existencia de Palestina. Aplican una práctica absolutamente inhumana y deleznable, la eugenesia. Por eso es que han atacado los soldados israelíes a los jóvenes, a los adolescentes con disparos en los genitales.
no buscan matarlos, buscan impedirles que puedan tener la capacidad de procrear a sus hijos, de tener familia. Por eso atacan los hospitales, los lugares donde están las mujeres embarazadas, por eso atacan a los médicos y también por eso atacan y asesinan a las niñas y los niños, porque quieren cometer el mayor de los crímenes de la humanidad, exterminar a otro ser humano, exactamente igual que como lo intentó el régimen nazi con los judíos, y ahora ellos se han convertido en lo mismo, exactamente en lo mismo. Como le hemos comentado, hay una reunión de alto nivel en Alaska, en Anchorage. Se encuentran ya en conversaciones Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin de Rusia. Nuestra compañera Kathleen Velázquez está muy pendiente de esta negociación, de este encuentro, y nos cuenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para dialogar sobre el cese al fuego entre Moscú y Kiev, que hasta el pasado junio, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington estimó en 1.4 millones el número de soldados asesinados desde el inicio de la guerra. Esta es la primera reunión entre Putin y Trump como parte del segundo mandato del magnate republicano. Previamente, líderes europeos llamaron a lograr un alto al fuego al conflicto entre ambos países, misma que afecta a su continente. Sin embargo, consideraron que esto no se debería lograr sin la participación de Ucrania. La reunión entre Trump y Putin se realizará en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, en donde se prevé que el diálogo inicie después de las 11 a.m. hora local, es decir, después de la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Esto según lo estimado por el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Este viernes, a bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump afirmó que espera un rápido cese al fuego. Además, confirmó que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como Europa, estarán involucrados en el proceso. There's nothing set in stone. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is not to do with Europe. No hay nada definitivo. Quiero ciertas cosas. Quiero un alto al fuego. Esto no tiene nada que ver con Europa. Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que Zelensky. Quiero un alto al fuego rápido. No sé si será hoy, pero no estaré feliz si no es hoy. Todos dijeron que no puede ser hoy, pero solo digo que quiero que cesen los asesinatos. Estoy aquí para detenerlos. No estamos aportando dinero, estamos ganando dinero. Están comprando nuestras armas y estamos enviando a la OTAN, y la OTAN nos envía grandes y hermosos cheques. Pero eso no me importa. Me importa. Fue un factor importante cuando Biden gastó 350,000 millones y no obtuvo nada. Pero lo que sí me importa es que perdieron la semana pasada 7,011 personas. Casi todos los soldados, pero también 36 civiles que fueron alcanzados por un misil. Pero 7,000 soldados es una locura. Sobre la continuación de la ofensiva rusa contra Ucrania de cara a esta reunión, Trump consideró que se trató de una estrategia del Kremlin para poder negociar. Creo que intentan negociar. Él intenta preparar el terreno. O sea, en su mente, eso le ayuda a llegar a un mejor acuerdo. De hecho, lo daña, pero en su mente, eso le ayuda a llegar a un mejor acuerdo si pueden seguir matando. Quizás sea parte del mundo, quizás solo su modo, sus genes, su genética, pero cree que eso le da fuerza para negociar. Creo que lo daña, pero hablaré con él sobre eso más tarde. Trump añadió que, además de las negociaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Putin buscaría realizar negocios con Washington debido a lo que calificó como su atractiva economía. Sin embargo, el mandatario señaló que esto no sucederá sin antes lograr el fin de la guerra. Nos llevamos bien, hay un buen nivel de respeto entre ambos lados y creo que algo saldrá de esto. He notado que está trayendo a muchos empresarios de Rusia y eso es bueno. Me gusta porque quieren hacer negocios, pero no lo harán hasta que llegue el cese de la guerra. Cuando se trata de negocios, tenemos el país más prometedor del mundo, tenemos la economía más prometedora del mundo, tenemos la empresa más prometedora del país.
En este sentido, medios locales informaron que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, así como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, forman parte de la comitiva estadounidense que viaja a Alaska. También este día, Trump tuvo una llamada con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliado cercano de Putin. Trump detalló que, además de la liberación de prisioneros, conversaron sobre la reunión con el mandatario ruso. Trump calificó la llamada como muy buena. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Se espera que haya un mensaje a los medios de comunicación reunidos allá en Alaska, en Anchorage, en algún momento de la tarde de este viernes. Lo que sí está claro son los intereses, al menos de lo que han planteado ambos mandatarios antes de este encuentro. Por ejemplo, de acuerdo con algunos medios estadounidenses, Vladimir Putin estaría a la espera de conseguir en este encuentro con Donald Trump no necesariamente el cierre, el término del conflicto armado que sostiene con Ucrania, no, al menos no de forma inmediata, pero sí un acuerdo para quedarse con el territorio que ya ha tenido o tiene en su poder, inclusive la posibilidad de que se extienda el territorio bajo control de Rusia hasta la zona de Crimea, que es uno de los sitios más apetecidos por parte de las potencias europeas por la gran capacidad de producción agrícola que tiene ese lugar. También existe por parte de Donald Trump la idea de conseguir que las tierras raras que tiene en reserva importante Ucrania se garanticen para la industria estadounidense y terminar con esta altísima dependencia que tiene la industria espacial, sobre todo y de alta tecnología de ese país, de las exportaciones de China, que controla más del 70 hasta el 80% de este material, las tierras raras que existen en el mundo. Trump también busca presentarse, porque el ego es un tema muy, muy característico de este personaje, presentarse como el que solucionó esta guerra, como el pacificador. Esa es la imagen que quiere conseguir después de esta reunión Donald Trump. Y Vladimir Putin, que tampoco canta mal las rancheras, lo que pretende es que haya un reconocimiento a su gobierno por parte de Europa y que termine el aislamiento internacional que se estableció desde el inicio del conflicto en Ucrania y que ha tenido ciertos resultados para Rusia, que sí es una potencia, es un país con mucha capacidad económica y militar, pero no lo que fue en su momento, y también Putin necesita un reconocimiento internacional, no necesariamente por su imagen, sino también por la propia interés económico de su país. La jiribilla. Mire, ya que andamos en temas más o menos internacionales y también en el Océano Pacífico, pues resulta que esta mañana las personas que viven en Puerto Vallarta, que es un lugar paradisíaco en Jalisco, en el Pacífico mexicano, los visitantes también, turistas, pues se quedaron de a 6 porque pues ahí cerquita, pegadito en la playa, apareció un submarino. Ahí estaba un submarino, ahí estacionado, vamos a decirle ahí, esperando ahí, salió a proveerse de aire y seguramente de descanso para la tripulación, y de inmediato empezaron las especulaciones en las redes sociodigitales, todos los señalamientos también en varios medios comerciales, en las radios comerciales, para decir que había llegado un submarino nuclear de Estados Unidos a vigilar las costas de México, y como Puerto Vallarta pues se encuentra en la región de las costas de Jalisco, muy cerca, toda esa zona de donde opera el Mencho, por ahí vive el Mencho en aquella región, es Nemesio Ceguera Cervantes, el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, por ahí tiene algunas de sus ranchos y sus casas, pues ya la especulación está a todo lo que da. Ya hablan inclusive de que habrá pronto una invasión, que van a bajar las tropas de este submarino nuclear. Bueno, ya hay quienes están hablando de que viene en camino un portaaviones que ya se acerca también a las costas de nuestro país, un portaaviones que zarpó de las costas de Estados
Unidos. Y pues todo esto que le comento, pues está a la orden del día. En realidad no se trata de ningún submarino nuclear, no es estadounidense, no tiene propósitos militares, no va a invadir nada. Se trata del submarino Thompson de la Armada de Chile. Es el submarino SS-20 Thompson que zarpó el lunes 21 de julio desde la base naval Talcahuano en Chile, rumbo a Estados Unidos para participar en el ejercicio internacional Desert Electric Submarine Initiative, un grupo, una cooperación, un área de cooperación y entrenamiento de la Marina de Chile y también de Estados Unidos, parte de un programa bilateral de entrenamiento y también pues de intercambio comercial y también de amistad. Este submarino Thompson pues se detuvo en la bahía de Banderas, ahí frente a las costas de Puerto Vallarta, pues como un propósito también de entrada, pues para tomar aire, recargar combustible, en fin, todo lo que hace una embarcación. Pero bueno, pues la llegada ahí ese lugar, en un sitio con estas características, desató toda esta histeria. Bueno, llegó al extremo de que empezaron a publicarse y a mencionarse en medios comerciales otros temas, como que también había un avión de gran potencia, de esos supersónicos que tienen bombas nucleares y que estaba también ya sobrevolando México. En fin, hay todo un mecanismo, un aparato para infundir miedo, para tratar de establecer esta narrativa de la falta de pericia o de gobernabilidad de la autoridad mexicana, del gobierno de México, que se enfrenta con la pura y dura realidad. No hay submarino nuclear, no es estadounidense, no van a invadir a nadie, no vienen los Beatles o no viene nadie más ahí. Es parte de una práctica cotidiana de ejercicio militar de la Armada de Chile. La mentira nuestra de cada día. Hay mentiras a cada minuto, cada 10 minutos y más en fin de semana, porque el fin de semana se profundizan en redes sociodigitales las mentiras, la violencia política, las agresiones, las palabras ofensivas y algunos personajes de la oposición política en México se dan vuelo en fin de semana, básicamente porque no hay mañanera. No hay conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y por tanto la capacidad de respuesta pues no es la misma y se aprovechan. Y bueno, pues ya este viernes ya empezó a circular en redes sociodigitales una imagen que muestra supuestamente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital inundado. Muestra las pistas completamente llenas de agua y con mensajes como: el aeropuerto que está sobre un lago no funciona por falta de mantenimiento, ya se está hundiendo, en fin. Esto es absolutamente falso. La imagen fue creada con inteligencia artificial. Es falso que la terminal aérea esté cerrada. Es falso que no opere por falta de mantenimiento. Esta situación tuvo una suspensión de operaciones por una lluvia inédita, pero eso fue hace unos días. Este viernes funciona normalmente. Así es que si usted tiene un vuelo programado esta tarde y ve estas imágenes, no se asuste. Es parte de las mentiras y de la desesperación de periodistas, de medios comerciales, de políticos de oposición, de académicos, de aquellos que alguna vez tuvieron la voz cantante, fueron la opinión pública, así con mayúsculas, en nuestro país. Estamos ya a unos minutos de que termine este espacio informativo y empezamos a correr. Vamos con más noticias. Hay una cumbre, es la 16ª Cumbre Regional de la Mujer de América, la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer organizada por la CEPAL. Ahí estuvo nuestra compañera Hazel Zamora. De hecho, ahí fue la transmisión esta mañana del noticiario Entre Líneas, tu punto de referencia, con Adriana Estela Flores, con el apoyo de Patricia Betaza. Hazel Zamora nos actualiza qué ha sucedido en esta histórica conferencia regional sobre la mujer. Buenas tardes, Hazel, adelante.
Así es, Alberto, muy buenas tardes para ti y al auditorio que nos acompañan. Como bien mencionas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que los avances hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres han sido lentos e insuficientes y las conquistas ganadas por las mujeres en sus derechos se encuentran bajo amenaza. Esto lo dijo durante el segmento de memoria a 50 años de la primera conferencia mundial sobre la mujer, que también tuvo lugar aquí en Tlatelolco, pero en 1975. Bachelet destacó que los avances obtenidos en los derechos de las mujeres han sido fruto de la enorme lucha de los movimientos de las feministas, pero advirtió que ninguno está asegurado. Vamos a escucharla. Para saber que si bien se ha avanzado ha sido insuficiente, pero también sabiendo que todo lo que hemos conquistado en estos años no han sido regalos, no han sido dádivas, son conquistas que nosotros nos hemos ganado, conquistas que hoy día veo con gran riesgo, conquistas que hoy día veo en el mundo e incluso en nuestra región sectores que quieren que retrocedamos. Bachelet llamó a incluir en las políticas públicas a las niñas, a las mujeres con discapacidad, a la comunidad LGBT+, a mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes, también las que viven con VIH y adultas mayores. Por su parte, la embajadora emérita mexicana Carmen Moreno Toscano, quien también participó hace 50 años como joven diplomática en la conferencia mundial, indicó que a pesar de los avances, el mayor reto que enfrentan los gobiernos de América Latina y el Caribe es poner fin a la violencia contra las mujeres. Escuchemos. Primero que tenemos que hacer es eliminar la violencia contra las mujeres. Creo que el mayor desafío que tienen las mujeres en este momento es la violencia que se ejerce contra ellas en todos los niveles. Y si una mujer no puede estar segura en su casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, no hay seguridad nacional. No puede haber seguridad nacional. Moreno Toscano agregó que el principal compromiso es pasar de la igualdad sustantiva a la igualdad en resultados y reconoció que el mayor avance de la lucha de las mujeres ha sido definir conceptos, establecer leyes e incorporar la igualdad en las constituciones. Esta tarde concluyen las actividades de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer y en este momento los países ya se encuentran firmando los acuerdos para la construcción de la sociedad de cuidados. Esta es la información que les tengo, Alberto. Que tengan un excelente día. Gracias a nuestra compañera Hazel Zamora. Y tenemos información de Ciudad de México. La jefa de gobierno de la capital pues habló, tuvo reuniones sobre el tema de las lluvias que han azotado a Ciudad de México, que han sido inéditas. Guadalupe Franco, cuéntanos qué pasó. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, durante los primeros 15 días de agosto, las lluvias han provocado afectaciones a 1,455 personas en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztacalco y Venustiano Carranza, donde ya concluyeron las tareas de limpieza y de atención a la emergencia, informó esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En conferencia de prensa posterior a la inauguración del Parque Infantil Edén Mestizaje en la alcaldía Gustavo Amadero, la jefa de gobierno garantizó que su administración está preparada para atender las emergencias generadas por las lluvias, así como para brindar apoyo a la población que lo requiera. Esto al informar que a partir de mañana se entregarán apoyos económicos a la población damnificada luego de que concluyeron los censos de viviendas afectadas por las lluvias. Vamos a escuchar lo que dijo. Quiero también informarles que se concluyeron todas las acciones para atender las emergencias que vimos recientemente en la Gustavo Amadero, en Venustiano Carranza, en Iztacalco, y tenemos de las 3 alcaldías la suma de 1,455 personas dañadas por las lluvias. Que han estado siendo apoyados en retirar el agua, limpiar las calles y reforzar la zona para evitar que las subsecuentes lluvias pudieran nuevamente dañarlas. Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, dio a conocer que en lo que va de agosto, las lluvias han acumulado 109 milímetros de agua, cifra equivalente al 71% del promedio histórico para un mes de agosto en relación con otros años. Es por ello que no descartó que en este mes se vuelva a romper el récord histórico de lluvia, por lo que llamó a la población a extremar precauciones. Así lo dijo. Recordando que el promedio del mes es de 154, es decir, ya estamos cerca de alcanzar el promedio histórico del mes y vamos prácticamente en la mitad del mes de
de agosto, que es el que tiene más lluvia. El mes de agosto, el promedio histórico es de 154 milímetros. Y a la fecha llevamos 109 y vamos a la mitad del mes. Es decir, es muy probable que si seguimos con esta tendencia, los pronósticos nos siguen indicando que continúan las lluvias todos los días. Muy seguramente también el mes de agosto vamos a rebasar el promedio histórico. Respecto a las afectaciones en la línea 2 del sistema colectivo Metro, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que la suspensión del servicio en este medio de transporte fue consecuencia de un cortocircuito en la barra guía, la cual presentaba un desgaste en su bloque de aislamiento. Indicó que esta situación también fue consecuencia de la excesiva humedad en la infraestructura del metro. Además, aclaró que por protocolo no se desalojó de manera inmediata a los cerca de 1,400 usuarios del metro luego de presentarse esta falla. Vamos a escucharlo. Inmediatamente que sucede cualquier percance, se desarrolla un protocolo de actuación. Ese protocolo de actuación significa cerciorarse de que ese accidente corta la energía y por eso no se desciende inmediatamente a las personas, se cerciora de que la energía está cortada y Protección Civil e instalaciones fijas del metro y de la Secretaría Integral de Riesgos realizan el operativo de desalojo. Se desalojó a las personas, alrededor de 1,400 personas que iban en ese tren. El secretario de Movilidad explicó que las maniobras provisionales de reparación del metro duraron 2 horas y posteriormente, durante la madrugada, se realizó la reparación total a fin de retirar el excedente de agua. Ante esta situación, la jefa de gobierno adelantó que se va a acelerar el mantenimiento del metro en la línea 2 en 4 rubros: sistemas de tracción y alimentación, elementos de aislamiento en vías, red contra incendios e iluminación en túnel. Para ello, dijo que se va a destinar de inmediato recursos para fortalecer estos 4 rubros a fin de mejorar el servicio. A la par, indicó que se continuarán con las labores de impermeabilización y atención a filtraciones en toda la red del metro. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual de nuestra compañera Guadalupe Franco. Ya casi nos vamos, pero quiero agradecer las llamadas, los mensajes que nos han hecho llegar a nuestras vías de contacto. Por ejemplo, Enrique Bisuet de Álvaro Obregón, alcalde Álvaro Obregón en Ciudad de México, que nos dice que la peor película que le ha tocado ver se llama Todo documento de civilización. Dice que está mal hecha por sus largas tomas de alcantarillas, postes, bardas, cruceros, viales, paradas de autobús, pasto, etcétera. Es argentina esta película. Dice que el tema es la desaparición de jóvenes por la policía. Y a propósito de los cambios a la ley de movilidad de Ciudad de México, pregunta: ¿quién va a sancionar a los franeleros de Coyoacán, San Jacinto y del Valle? Y pues piensa que esta legislación, estos cambios van a dejar de funcionar en un lapso muy corto. Muchas gracias a Enrique Bisuet por su comentario. Raimundo Fonseca dice también sobre este último tema que nuestro entrevistado, el diputado Víctor Hugo Romo, habla de una ley que es muy vaga porque dice que se refiere a scooters de peso muy ligero, pero no explicó de qué se trata. Vamos a preguntar y a tener la respuesta nosotros en nuestras redes sociodigitales. Y finalmente, una persona que se identifica como Remo dice que acaba de enterarse de las modificaciones al reglamento de tránsito. Espero se sancione de manera ejemplar a quienes no respetan los señalamientos viales, transiten sobre banquetas en sentido contrario o invadan carriles reservados. Pues es parte del propósito, cuidar la vida de todas, todos, todes. Ya nos vamos ahora sí. Le recuerdo, a las 6 de la tarde, SPR Informa con Gustavo Ramírez le mantendrá muy bien informado. El próximo lunes, Entre Líneas, tu punto de referencia con Adriana Estela Flores. Y el fin de semana hay información en nuestra página noticias.imer.mx y en nuestras redes sociodigitales. Nos despedimos. Es fin de semana. Estamos muy relax, como se habrá dado usted cuenta. Lo dejo con esta canción que en su momento causó furor y que sigue siendo muy vigente. Hasta el lunes. Se terminó la clase de hoy, todos nos sentimos mejor, porque mañana no habrá que estudiar, mañana es día de jugar. Oigan amigos, los invitaré, en casa tendré diversión. Imer Noticias.
presentó. El acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.